Hola, ¿qué tal todos y todas? Nuevamente aquí Término Medio. Y bueno, antes de entrar en el tema de este video, quiero empezar señalando lo agradecido que estoy por el apoyo que he recibido recientemente, dado que el número de suscriptores ha aumentado considerablemente, lo que significa que a muchos les ha gustado el contenido de este canal y espero poder seguir brindando contenido que sea igualmente interesante para ustedes en el futuro. Aparte, también quiero indicar que dado que la editorial que estaba utilizando de la obra de Adam Smith no está completa en el capítulo quinto, que es el que pensaba tratar en un futuro video, pues tuve que hacer una compra al extranjero de la versión de la editorial Fondo de Cultura Económica, que sí tiene completa esa sección de la obra de Smith, con lo cual tendré que mantener en espera ese video hasta que arribe dicho texto. A lo anterior quiero destacar los comentarios de dos suscriptores que han sugerido dos temas que me parece que sería interesante tratarlos. Uno de ellos es sobre el neoliberalismo y otro sobre el socialismo libertario. Ambos quedan en la lista de futuros videos para realizar, y con respecto al del neoliberalismo ya tengo dos textos que sirven para hablar de dicho tema. Ya por último quiero destacar también que a partir de este mes se me dificultará sacar videos con más regularidad, ya que he vuelto al trabajo y a ellos se agregan los estudios también. Sin embargo, como ya he señalado, no pienso abandonar este canal y seguiré produciendo videos, aunque ya no sean tantos y tan seguidos. No obstante, considero que lo relevante no consiste en sacar videos diarios en donde solo doy mi opinión sobre el tema de moda del momento, sino que es mejor rumiar los libros y fuentes y así sacar videos con buen contenido. Dicho todo lo anterior, empecemos con el tema de este video. Como indica el título del video, mi objetivo consiste en examinar si es cierto que Marx estaba a favor del trabajo infantil. Este argumento lo encontré en el canal de Libertad y lo que surja, y concretamente en el video en donde él habla sobre el trabajo infantil. En dicho video este señor saca una cita de un texto de Marx en donde supuestamente el famoso barbudo estaba a favor de que los niños fuesen a las fábricas a trabajar. Pero ¿es este el caso? Concretamente, el documento que ha utilizado Adrià para demostrar esta tesis es la crítica del programa de Gotha. De acuerdo a Libertad y lo que surja, en este documento se encuentra la justificación marxista en favor del trabajo infantil. Antes de asumir cualquier cosa, hay que empezar por ofrecer un poco de contexto con respecto a este documento. Ello permitirá saber lo que Marx intentaba exponer en el mismo y finalmente, con lo anterior en mente, creo que será posible hacerse una idea de cómo queda inmiscuido en dicho documento una especie de justificación a favor del trabajo infantil y bueno, asumiendo por ahora que ese sea el caso. Empecemos por el contexto de este documento. El programa de Gotha alude a un congreso que tuvo lugar en la ciudad alemana de Gotha entre el 22 y el 27 de mayo de 1875, tras el cual se consolidó el Partido Obrero Socialista de Alemania. Este partido fue el resultado de la unión de la Asociación General de Obreros Alemanes y del Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania. El primero de influencia laceayana, término que alude al apellido e ideología del socialista francés Ferdinand Lassalle, y el segundo de orientación marxista, en tanto que uno de sus dirigentes, Wilhelm Liebknecht, era seguidor de Marx. Este segundo partido también era de orientación socialdemócrata. En este sentido, el escrito de Marx, también de 1875, vendría a ser una dura reacción al documento ideológico y político común del nuevo Partido Obrero, el cual fue propuesto precisamente en el Congreso de Gotha. El escrito de Marx sería enviado a los dirigentes del movimiento obrero poco antes de la celebración de dicho congreso, pero a pesar de las duras críticas hechas por Marx y Engels al programa de Gotha, este terminó siendo aprobado tras finalizar el congreso con algunas modificaciones. De modo que este pequeño escrito de menos de 20 páginas vendría a ser observaciones críticas hechas por Marx
al proyecto del programa del futuro Partido Obrero Unificado Alemán. La razón detrás de su crítica se sostenía que para Marx el documento de Gotha tenía graves falencias, especialmente en lo referente a las concesiones de principio que se hacía a los lasellanos. Además, este breve escrito de Marx vuelve a ver la luz en 1891. Para entonces Marx ya había fallecido, hecho que se da gracias a la intervención de Engels. Y la razón de su retorno se enmarca en el contexto de un nuevo congreso celebrado en Halle entre el 12 y 18 de octubre de 1890, en donde se decide preparar un nuevo programa en reemplazo del de Gotha, cambio que tendría lugar para el próximo congreso del Partido Obrero Alemán. De hecho, ya para finales del siglo XIX, tal cual expresa Engels en el prólogo de este texto, el programa de Gotha era rechazado incluso por los propios autores del documento al considerarle insatisfactorio. Por ello, el llamado en Halle para crear un nuevo programa común para el movimiento obrero alemán. No obstante, cabe recalcar que la crítica de Marx fue editada por Engels al considerar este último que algunos pasajes del documento original no eran relevantes para el debate interno del movimiento obrero alemán durante la última década del siglo XIX. A la crítica de Marx al programa de Gotha también se le suma una carta enviada por el propio Marx a Wilhelm Bracke, un socialdemócrata y publicista alemán que participó en la fundación del ya mencionado Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, de orientación marxista y socialdemócrata. Entonces, para resumir, este escrito es una dura crítica contra un programa que para Marx hacía concesiones al ala lasallista, cuya ideología no era muy partidaria de la lucha de clases o de la revolución pregonizada por Marx. De hecho, los lasallanos, a través del Neuer Sozialdemokrat, un periódico de la Asociación General de los Trabajadores que se publicaba en Berlín, reflejaba una política que buscaba acomodarse al régimen de Otto von Bismarck, antes que buscar cambios revolucionarios en la estructura social y política, tal como planteaba Marx y sus partidarios. Y Bismarck, por cierto, tras el fracaso de la Comuna de París, trató de firmar un acuerdo con Austria y Rusia para reprimir los movimientos revolucionarios, con especial atención a la Primera Internacional. Así pues, cada punto de dicho programa será examinado y cuestionado por Marx al encontrar en ellos graves problemas. Aunque el texto da indicaciones de que el asunto más grave del programa de Gotha era su falta de rigurosidad. Visto de este modo, es de entender el fuerte rechazo de Marx hacia este documento. Pero el rechazo no solo se debía a esto último, sino que también era producto de las críticas hechas por los anarquistas como Bakunin sobre Marx, los cuales hacían a este responsable, es decir, a Marx, de todas las propuestas adoptadas en el programa de Gotha. Así lo exponía Marx en su carta a Bracke. En el extranjero se tiene la idea absolutamente errónea, pero cuidadosamente fomentada por los enemigos del partido, de que el movimiento del llamado Partido Eisenach, se refiere al Partido Obrero Socialdemócrata, está secretamente dirigido desde aquí por nosotros. El nosotros se refiere al propio Marx y a Engels, y el aquí se refiere a Londres, ya que para entonces Marx se encontraba en la capital inglesa. Entonces, básicamente Marx era dibujado como una especie de titiritero que manejaba al partido desde las sombras, lo cual era falso. Dicho lo anterior, la alusión al trabajo infantil se puede encontrar en la cuarta sección del escrito de Marx, en donde examina una lista de medidas que el Partido Obrero Alemán exige al Estado, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el acceso a una educación popular general e igual a cargo del Estado, una jornada normal de trabajo, la restricción del trabajo de la mujer y la prohibición del trabajo infantil, entre otros. En torno a este último, él indica lo siguiente. Aquí era absolutamente necesario señalar el límite de la edad. La prohibición general del trabajo infantil es incompatible con la existencia de la gran industria y por tanto un piadoso deseo, pero nada más. El poner en práctica esta prohibición, suponiendo que fuese factible, sería reaccionario,
ya que reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección de los niños, la combinación del trabajo productivo con la enseñanza desde una edad temprana es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual. Este párrafo nos indica dos cosas concretas, según deja ver. En primer lugar, cuando Marx señala que la prohibición del trabajo infantil es incompatible con la gran industria, se refiere a que es un hecho que está lejos de ser una realidad en una sociedad capitalista, donde la masa obrera solo tiene la posibilidad de ofrecer su fuerza de trabajo, ser explotados en el proceso y nada más, porque el capital y la propiedad están a manos de la clase burguesa, que además se enriquecen aún más a costa del trabajo asalariado de la masa obrera, trabajo que para Marx es trabajo de esclavos. Sobre ello dice Marx en párrafos anteriores: todo el sistema de producción capitalista gira en torno a la prolongación de ese trabajo gratuito, alargando la jornada de trabajo o desarrollando la productividad, o sea, acentuando la tensión de la fuerza de trabajo, etc. Que, por tanto, el sistema de trabajo asalariado es un sistema de esclavitud, una esclavitud que se hace más dura a medida que se desarrollan las fuerzas productivas sociales del trabajo, el obrero mejor o peor remunerado. Luego, lo de suponiendo que fuese factible se refiere precisamente a lo ya dicho, es decir, asumir que al ponerse en práctica esta prohibición, la clase burguesa y dominante no intentaría utilizar las instituciones represivas del Estado para evitar tal cosa. Evidentemente Marx no lo ve factible precisamente porque la clase dominante no lo permitiría. Seguidamente, en segundo lugar, Marx ciertamente ofrece una crítica a esta propuesta de prohibir el trabajo infantil, pues según deja ver, él considera que la educación de un menor de edad debe ser integral, esto es, debe ser una combinación de teoría y práctica. Así indica en un breve párrafo lo siguiente, también del trabajo sobre la crítica del programa de Gotha. El párrafo sobre las escuelas debería exigir por lo menos escuelas técnicas, teóricas y prácticas, combinadas con las escuelas públicas. Aparte, Marx consideraba inadmisible que la educación popular esté a cargo del Estado. Por ello indica que lo que hay que hacer es más bien sustraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la Iglesia. No obstante, aquí Marx quiere hacer la diferenciación o distinción entre un Estado que hace velar el cumplimiento de ciertas prescripciones legales en torno a la educación a través de inspectores o instituciones encargadas para realizar dicha función, y por otro lado nombrar al Estado como educador del pueblo, siendo esto último rechazado por Marx y que a su vez es postulado en el programa de Gotha. Y esto es especialmente importante porque se trata del Estado prusiano-alemán, por el cual Marx sentía una profunda animosidad. Lo anterior no apunta a que Marx fuese partidario del trabajo infantil, más bien deja ver que su prohibición dentro de la sociedad capitalista de su época no era más que un piadoso deseo, y aun cuando pudiese llevarse a la práctica, no reconoce el valor práctico del trabajo en la formación del infante. Entonces no se trata tanto de forzar al infante a trabajar en una fábrica bajo condiciones de explotación que Marx rechaza constantemente en prácticamente toda su obra, sino de evitar que dicha prohibición pudiese provocar la falta de acceso a los infantes a una educación práctica y a la vez teórica, pero que principalmente fuese emancipadora. De hecho, esto aparece todavía más claro en su manifiesto, en donde indica lo siguiente con respecto a las medidas a tomar una vez la clase proletaria haya tomado el poder: educación pública y gratuita de todos los niños, prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual, es decir, bajo la forma capitalista, y régimen combinado de la educación con la producción material. Así pues, Marx quiere anular la explotación infantil y convertir esa labor práctica más bien en un acto formador, sumado a la educación teórica. Por ende, no se puede decir que Marx estaba a favor del trabajo infantil así porque sí, al menos no como lo imagina Libertad y lo que surja,
que parece entender por la defensa del trabajo infantil de Marx lo mismo que ocurre en un país del tercer mundo, en donde no hay regulaciones laborales que impidan a un infante trabajar en una fábrica bajo condiciones de explotación y con un mísero salario por el cual, según Libertad y lo que surja, hasta deberían estar agradecidos. Entonces, lo que podría decirse es que Marx pretendía aplicar una especie de enseñanza industrial, esto es, la unión entre la enseñanza teórica y el trabajo productivo, los cuales unidos brindaban al infante un método de aprendizaje desarrollado sobre todo el sistema de la producción. A ello podemos sumar otro texto también de Marx titulado Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central Provisional, en donde se habla de aspectos como la limitación de la jornada de trabajo y también del trabajo de los jóvenes y niños. Sobre esto último indica lo siguiente: consideramos que es progresiva, sana y legítima la tendencia de la industria moderna a incorporar a los niños y los jóvenes a cooperar en el gran trabajo de la producción social, aunque bajo el régimen capitalista ha sido deformada hasta llegar a ser una abominación. En otras palabras, el trabajo infantil bajo el capitalismo, el cual por cierto Libertad y lo que surja defiende, es considerado por Marx como abominable. Por supuesto, Marx, como un hombre de su tiempo, consideraba que a partir de los 9 años un niño estaba en capacidad de ser un trabajador productivo. Marx, sin embargo, divide el trabajo de los niños y jóvenes en 3 clases, las cuales requieren de un tratamiento distinto cada una, y dice sobre ello lo siguiente: la primera comprende a los niños de 9 a 12 años de edad, la segunda a los de 13 a 15 años y la tercera a los de 16 y 17 años de edad. Proponemos que la ley restrinja el trabajo de los niños de la primera clase a 2 horas, en todos los tipos de talleres o a domicilio. La duración del trabajo para los niños de la segunda clase debe ser de 4 horas y para los de la tercera de 6 horas. Para la tercera clase deberá hacerse un intervalo de 1 hora como mínimo para comer o descansar. Esta labor productiva, por cierto, se debería mezclar con la enseñanza elemental, la cual también, indica Marx, debe iniciar a los 9 años de edad. Por ello, dice luego lo siguiente: no se debe permitir en caso alguno a los padres y los patronos el empleo del trabajo de los niños y jóvenes si ese empleo no se conjuga con la educación. La fórmula, en resumen, es la siguiente: educación mental primero, es decir, educación teórica, luego la educación física y finalmente, en tercer lugar, la educación tecnológica vinculada a los procesos de la producción en las industrias. Esto es por ende un panorama muy distinto al que se le intenta adjudicar a Marx, como si éste estuviese a favor de la explotación infantil, como ocurre en países de África, Asia o América Latina. Así que no, Marx no estaba o favorecía el trabajo infantil bajo un régimen capitalista. Ahora, uno puede estar en desacuerdo con estos postulados, yo por lo menos no comparto la postura de Marx, pero al menos sería ideal que cuando se haga una crítica a la obra de Marx, en este caso sobre su posición sobre el trabajo infantil, la misma estuviese mejor sustentada y no fuese el resultado de una mala lectura de un párrafo de un solo escrito de Marx mezclado con opiniones propias, como suele hacer cierto youtuber español. Se podría ahondar más sobre este tema porque en El Capital también hay referencias a este asunto, pero creo que por el momento ha quedado claro que la posición de Marx sobre esta temática es muy distinta a la que proyectan ciertos youtubers liberales a través de sus redes. Ya terminando, en la descripción tienen las fuentes que utilicé para este video. Además coloqué el video de Libertad y lo que surge, en donde precisamente habla del trabajo infantil y saca este párrafo descontextualizado de la crítica al programa de Gotha. En fin, eso es todo por ahora, nos vemos hasta la próxima.